En todos estos años que nosotros tenemos, puede que no sea el programa más visto y escuchado, pero no nos caracterizamos por hacer emboscadas ni por hacer sentir mal a nuestros invitados. Nuestro invitado hoy, más que una presentación, yo quisiera pedirle que hagamos una agenda, porque no se trata de una candidatura para el 2024. Se trata que él es una historia viva de una era que posiblemente se inicie o se haya iniciado con este gobierno, o a lo mejor se inicie en el 24 y este gobierno puede ser un gobierno de transición. Nosotros tenemos ya varios programas que hemos hecho con Ramfis Domínguez. Ramfis Domínguez es hijo del coronel Domínguez y de Angelita Trujillo. Es presidente del partido La Esperanza Democrática. Y debido a que ya para el 24 él tendrá todos los problemas legales que no debieron existir nunca, porque tuvimos antecedentes, y me van a permitir una introducción un poquito larga, porque estamos hablando de una agenda para varios programas que queremos comprometer a Ramfis. En el año 1961, a la muerte de Trujillo, todo aquel que tenía impedimento por la cantidad de años que debió estar en el país antes de ser candidato, le fueron levantados a todo el exilio, porque era un exilio obligado. Muchos hasta nacieron, tenían 30 años fuera, los principales candidatos. Ese mismo fue el caso de Ramfis. Ramfis le alegaron que no tenía el tiempo suficiente porque por otras razones, fue un exiliado por tener el apellido que tenía. Pero en el programa de hoy tenemos 4 personas y el único que vivió esa época fui yo y el papá que está presente por allá, que lo saludamos con mucho afecto. Michelle nació en el 74, Ramfis nació en el fuera del país, conocí hasta su obstetra, lo conocí en el otro día, un médico. Y Terrero apenas tenía 4 años. Así es. Así es que estamos hablando de un posible candidato que nació después de la era de Trujillo y unos que los van a entrevistar, porque lo que yo quiero es ver el diálogo entre alguien que no vivió esa época, es decir, qué es importante para Carlos Michelo Terrero que le diga a Ramfis un programa de gobierno, ya sin las dificultades que la Junta colocó. Y tenemos muchísimos temas que podíamos tratar, pero quiero que el de hoy sea una especie de agenda. Lo primero que quisiera es aprovechar y entregarte algo que recibí hoy. Es una publicación de la Fundación Global. Es la fundación que fundó Leonel Fernández. Y en su número de Global de esta semana, te voy a entregar, tendré que pedir otro ejemplar, los 60 años de aniversario de la muerte de Trujillo, para que tú veas cómo nuestros historiadores, en una edición especial, tratan ese caso, que por cierto, tú no lo viviste. Hay que también resaltar otra cosa, y no quiero sumarme a ninguna candidatura, y es que este sector de los descendientes de Trujillo no se fueron con fortunas de aquí, que es interesante eso. Puede ser que en algún caso, específicamente en el caso de su hermano negro, quizás se llevó un menudo ahí que no tenía mucha importancia, pero esas personas tuvieron que trabajar y tuvieron que moverse mucho, Portugal, España, Panamá, Miami, es decir, que no la han pasado bien. Nosotros quisiéramos
darle la bienvenida a Ramfis y pedirle primero si ya es una realidad que en el 2024 tengamos una candidatura sin obstáculos y sin problemas legales. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julito. Encantado realmente de estar aquí con todos ustedes, que ya somos de amigos de larga data, ya entiendo yo. Lo primero es decirles que el Partido Esperanza Democrática es una realidad. Nosotros entregamos ante la Junta Central Electoral nuestra solicitud para reconocimiento oficial del partido y realmente tomamos nuestro tiempo. La gente decía, ¿a dónde está Ramfis? ¿A dónde está Ramfis? Nosotros estábamos trabajando muy bajo perfil, logrando consolidar todo el equipo del partido por todo el territorio nacional, y entregamos en la Junta Central Electoral no solo con un equipo, una comisión en cada provincia, sino que en cada demarcación, es decir, cada una de las 32 provincias, los 158 municipios y los 234 distritos municipales. Entregamos no solo con una casa nacional aquí mismo en el ensanche Naco, sino que con 46 locales por todo el territorio. Y yo creo que lo más importante es que el padrón del Partido Esperanza Democrática cuenta con 473.568 afiliados solamente en el territorio nacional. Es decir, que llevamos casi 500.000 de personas inscritos en el partido solamente en la República Dominicana, sin contar todos los que están registrados en la diáspora, de modo que ya nosotros tenemos el partido, estamos trabajando como partido debidamente constituido. Mañana tenemos una actividad que quiero invitar a todo el mundo a presenciar esa gran actividad de investidura en el Colinas Ranch a las 10 de la mañana, donde vamos a investir a todos los presidentes nacionales. Pero ya el Partido Esperanza Democrática es una realidad en la República Dominicana, y nosotros ya en enero estamos encauzando el tema de la candidatura para tener eso resuelto. Como usted bien señaló, don Julito, nosotros tenemos asuntos constitucionales que nos favorecen, que nunca se debió realmente, o nunca se nos debió cercenar el derecho a postularnos, pero para este año próximo vamos a tener ese tema resuelto. Entonces ya estamos trabajando a toda máquina, gracias a Dios. Bien, Ramfis, te quiero pedir un favor. ¿Cómo no? Como es la primera vez que tú vienes acompañado de tu papá, no vamos a conversar con él porque no está previsto y no quiero hacerle... esa es otra historia. Pero quiero que en vez de un selfie, yo quiero que los camarógrafos te tomen al lado de tu papá, claro, que es el coronel Domínguez, que ya es un hombre de larga data, ¿verdad? Así es, sí. Así es. Él no es Trujillo, él es Domínguez. Él fue un oficial de la Fuerza Aérea, ¿verdad, coronel? De la Fuerza Aérea Dominicana, y es tu papá. Así es, ¿verdad? Así es. Es la primera vez que me acompaña en un recorrido así sí. de política, por así decirlo. Estaba muy satisfecho con cómo presentamos todo, y me dijo, no, este viaje que va a ser histórico, y tengo que decirlo, él es miembro del directorio central ejecutivo también del partido. Sí, pero yo solamente quiero con la cabeza, porque no lo quiero, yo lo de hablar después vamos a hacer un programa, el coronel y yo, que me diga si sí o si no. ¿Usted está de acuerdo que Ramfis sea candidato? Bueno, en principio no. Perfecto. Bien. Bien. A la cosa, viéndole el impulso que él tenía y que esa era su vocación, pues. ¿Qué hace uno? ¿Qué hacen los padres? Pues, sí. Gracias. Ramfis, en el caso de otro tema jurídico, legal, que se planteó en Estados Unidos, ¿cuál es la situación de hoy? No, mira, realmente... Ese tema ya quedó resuelto también. Mira, fue una demanda que una persona interpuso. Lo que pasa es que cuando uno se mete en la política, cuestión que he aprendido a la mala, hay muchas personas que lo que lanzan bombas para tratar de desacreditarte y todo tipo de cosas. Nosotros empezamos hace algunos años con ese famoso punto de que nosotros habíamos robado $5 millones del BNB, cuestión que tuvimos que aclarar muchísimo. Incluso la persona que lanzó ese ataque, hoy el superintendente de banco, que yo siempre he dicho, bueno, ¿y ahora qué? Porque si hubiese sido cierto, hace rato que me hubiera sometido a la justicia. Son bombas que tiran, historias que se inventan para tratar de... A propósito de eso, quiero decirte que en la campaña pasada se conocía, porque la Junta anterior, aunque no lo comunicó oficialmente, dejó saber
que Ramfi no iba a ser candidato. Así es. Pero ahora ya no hay ese obstáculo. ¿Usted está preparado para coger todo lo que viene? Bueno, don Julito, yo le digo, nosotros recibimos cajeta y cajeta, pero aprendimos. Yo hice un curso de universidad política en esos 3 años y estamos prestos para Bien. lo que venga. La pregunta más importante para mí, ahora los jóvenes se van contigo, es lo siguiente. Balaguer tuvo una magia de que pudo separar y convencer al país de que él era la parte buena de Trujillo. Y se quedó así, Él era la parte, después hizo otra cosa, que Balaguer era lo bueno y lo malo de aquí. Pero eso pagó un precio. Tú que no tienes nada que ver con el régimen de Trujillo, excepto que tu mamá es hija de Trujillo, porque ni siquiera tu papá era trujillista. Ese es otro problema. Quería decirte, tú estás preparado para poder separar el que te digan, aquí se necesita un Trujillo, o que tu mamá te diga, todo no era malo, antes no era tan malo, y todo eso que tú eras unos lambones que andaban detrás de uno, todas esas cosas que te dicen en tu casa y que tú oyes, tú estás preparado para sedacear todo eso. Es que yo siempre lo he estado, don Julito, yo siempre Porque tienes ahí un buen consejero, pero Sí. a veces uno no oye a los papás. No, y en este caso me ha tocado escucharlo y mucho, porque papi fue una persona que tuvo mucha experiencia dentro del marco político, en la Fuerza Aérea. Él me dice, no diga que yo fui de inteligencia. Bueno, él fue jefe de personal, jefe de inteligencia, enlace con los norteamericanos durante la Revolución y un sinnúmero de cosas más que yo Porque él tuvo hasta cuándo aquí, hasta él tuvo hasta el 65. Sí, hasta el 66. Hasta el 60, hasta que Balaguer tomó posesión. Así es, así Bien, es. siga. Él le renuncia incluso a Ya don Augusto estuvo Lora. 5 años aquí después. Sí. Pero yo siempre he sabido separar lo que es la historia de la República Dominicana con la actualidad. Y yo siempre he dicho, yo no soy Trujillo ni vengo a ponerme sus botas, sino ayer me preguntaron incluso en un programa de televisión donde estaba mi amigo Andrés, dice, ¿usted cree que hace falta un Trujillo? Digo, no, aquí lo que hace falta es un Domínguez Trujillo, que ese es este servidor que está aquí. Pero nosotros no venimos ni a emular, ni a Nelson. Tú no vienes a capitalizar lo bueno de Trujillo. No, para nada. Es que yo esos no son logros míos. Yo no me puedo endilgar los logros de otra persona. En dado caso, yo vengo realmente a hacer propuestas de Ramfi Domínguez. ¿En qué año naciste? En el 1970. 70. 70. 9 años. Quiero decirte que el periodo histórico donde más cosas ocurrieron fue entre 1959 y 1966. Ocurrió casi una historia Así es. completa en que tuvimos aproximadamente 6 o 7 gobiernos en 5 años diferentes. Es así. Así es que tú tienes un maestro cerca. Sí, eso es así. Cásimente como del periodo del 1864 al 24, al 1924, cuando entra Horacio Vázquez, que Buenaventura Báez dio inicio a un periodo donde los gobiernos duraban 1 año y pico. Fueron 60 años que marcaron la historia con 49 gestiones de gobierno. Hay una jueza famosa en Puerto Rico, oí mencionar, que era hermana tuya. ¿Es hija del general Domínguez? No, es hija Del de mi primer mamá, matrimonio. del primer matrimonio. Ah, Él bien. fue fiscal federal durante Y ella 25 fiscal años. federal. Sí, manejó toda la fiscalía de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Todavía es miembro de la No, justicia? se retiró, ahora está en la práctica privada. Tiene su oficina de abogados. Mire, como el doctor Racine ha dicho, en el tema generacional, nosotros 3, bueno, ellos no estaban ni nacidos, porque yo sí tenía 4 años y escuchaba mucho lo que decían mis padres o las generaciones siguientes sobre lo que ocurrió en el gobierno de Trujillo, en los gobiernos, entre las cosas buenas y las malas, porque hay de todo, ¿verdad? Claro. Entonces el plan, preguntando lo que decía el doctor, es ¿qué plan tiene Ramfi Domínguez Trujillo para decirle a esas generaciones, a las dos, a la anterior y la de ahora, cómo defender una cosa que mucha gente ve atroz y cómo defender cosas que mucha gente entiende que fueron bien? O sea, ¿qué plan tendría? Porque hay que hacerlo.
O sea, no es que esperamos una pregunta de televisión. Mira, tal cosa, no la responda. Hay un plan que debe haber para el plan de gobierno de un candidato sobre esa historia. Absolutamente. Yo entiendo y siempre he dicho que nosotros no podemos volver al pasado y tenemos que tratar de evitar los vicios que han ocurrido sobre la marcha en nuestra historia, producto de toda esa, diría yo, aglutinación de eventos históricos que marcaron fuertemente a la vida republicana del país. Pero nosotros tenemos que aprovechar las cosas buenas, no solo del gobierno de Trujillo, sino de todos los gobiernos, porque todos han dejado algo importante. Y creo que el gobierno de Trujillo marcó una historia de 31 años en el país que no podemos obviar. Lo que pasa es, Terrero, que no vamos a hacer una apología absolutamente, ni una relación absolutamente, de que, como decíamos al principio, Ramfi es la parte buena de Trujillo. No es así. Yo te voy a leer algo que me encuentro raro que tus estrategas no han resaltado. Cada época en la historia tiene algo que se va quedando en obsolescencia. Correcto. Por ejemplo, te voy a leer unas efemérides que el que la oye piensa que fue una barrabasada, pero eso era lo que se usaba en la época. General, escuche. 1847. 3 años después de la independencia. Ya éramos país, ya éramos nación, ya éramos... El presidente Santana emite un decreto por el cual cambia los jueces que deberían juzgar a José Joaquín Puello, a Gavino su hermano, a Pedro de Castro, a Fresnel, a Trinidad Franco, y ordena un tribunal especial para juzgarlo a ellos, porque él quería un resultado especial. Porque en la época se usaba fusilar a los opositores. Y me explico, ¿hasta cuándo eso ocurrió? Si tú te pones a ver que ese fue un gobierno de 31 años, en el 30 todavía quedaban reductos de que a los opositores sencillamente se les eliminaba, a veces hasta con una sentencia, a veces con una deportación, o a veces con una desaparición. Entonces te quiero decir que nosotros no quisiéramos entrar en análisis de la era de Trujillo. Lo que nosotros quisiéramos saber es, en un momento en que se habla del liberalismo, del neoliberalismo, encontramos raro de que cuando iniciaste tu actividad, la colonia judía te hizo un homenaje en Nueva York porque pagaron un favor que le hicieron en Sosúa. ¿Esa gente todavía te apoya? Absolutamente. ¿Económicamente? No, es que económicamente nosotros nunca recibimos apoyo de los judíos. No, incluso nosotros yo en cierta forma siempre he dicho que eso fue una candidatura accidentada porque realmente no esperábamos que recibiera ese gran apoyo que nosotros recibimos en su momento. Entonces nosotros prácticamente tuvimos que financiar nuestra propia campaña porque no quise justamente comprometer a nuestro partido, a nuestro proyecto en ese momento, y nosotros fuimos quienes buscamos los chelitos donde quiera de las empresas que yo trabajo. Incluso después del proceso electoral tuvimos que buscar más dinero para financiar entonces la post-campaña, que fueron una serie de demandas y cosas que tuvimos que manejar. ¿Cuál es tu posición frente a la economía? ¿Tú eres un neoliberal? No, yo soy una persona que entiendo que tenemos que favorecer a los poderes empresariales y crear una infraestructura también para fortalecer y crear oportunidades para el trabajador. Pero hay una teoría de los Estados Unidos que yo favorezco mucho y fue de Ronald Reagan, que es un gran ejemplo como estadista, como economista, que fue lo que llaman el trickle-down theory, que dice que uno fortalece las empresas, el capital, que eso fluye y llega entonces al trabajador siempre y cuando haya una infraestructura debidamente creada para eso. ¿Tú crees en la inversión extranjera?
para tu país, para República Dominicana. Yo creo que hace falta la inversión extranjera, pero necesitamos crear un marco de respeto a las leyes y sobre todo al pueblo dominicano. Nosotros no podemos hacer como hicimos con el peaje sombra y con un sinnúmero de proyectos más de empresas que se le ha dado rienda suelta para abusar del pueblo dominicano. Sí. Aquí hay que respetar el pueblo, lo mismo, siempre he estado en contra de la inversión de la Barrick Gold en ese sentido, porque entiendo que son contratos dolosos que realmente son perniciosos para el pueblo y que nosotros tenemos que revisar y darle prioridad a los dominicanos. Ese es un proyecto que pudiésemos hacer con dominicanos, ingenieros, comprar nuestros propios equipos y poder favorecer la economía del país. Licenciado Ramfis, en la historia hemos tenido un país, porque no nos podemos dividir, que vivimos en una isla. No nos manejamos el idioma, aunque yo creo que ellos lo manejan más que nosotros, porque ellos manejan más el español que nosotros el creol, y por una razón X, aquí no ha habido creol en las escuelas, lamentablemente, pienso yo. ¿Qué plan tiene Ramfis Trujillo para ese problema? Un problema que queremos resolver, pero ¿cómo lo podía enfrentar y cómo lo podía resolver o sugerir? Bueno, nosotros Si yo celebramos... fuera de oposición, yo te dijera, Ramfis, ¿tú estás de acuerdo con el corte? Sí, porque tienes que prepararte para eso. No, absolutamente. La dominicanización de la frontera tenía dos: mujeres dominicanas que parieran mucho y el corte. El corte de la carne. Eso es así. No, yo entiendo que hoy estamos viviendo en otra era completamente diferente y yo quiero celebrar realmente en el sentido de que el presidente asumió una de nuestras ideas, bueno, ha asumido muchas de nuestras propuestas, pero en ese sentido también la asumió en parte. Como he dicho, nosotros fuimos los que propusimos el muro fronterizo, pero propusimos un muro, no una verja ciclónica como es la que están instalando allá, que con un alicate se puede romper y lo están haciendo. Ya tenemos incidencia de eso en la frontera. Pero yo le digo a la gente, no se preocupen, que cuando lleguemos en el 24 nosotros vamos a tumbar la verja ciclónica, dejar el murito y agregarle entonces los 5 o 6 pies de muro que hacen falta. Pero el muro va a resolver el problema. No, nosotros tenemos que imponer ley y orden. El muro es parte del problema porque nosotros tenemos muro, incluso hemos visto en diferentes partes del mundo, pero sin embargo podemos ver en Israel, el muro es lo que ha salvado al pueblo de Israel, justamente. Pero necesitamos el muro, necesitamos realmente fomentar la agricultura en la zona limítrofe. Un muro empresarial, diríamos también. Bueno, no empresarial, un muro físico, después Sí. un muro psicológico también, deportando a todos ¿Tú los invertirías en asentados. desarrollar a Haití para que ellos se queden en su país? No invertiría, pero sí motivaría, provocaría promoverlo. una inversión Promoverlo. de las fuentes extranjeras de recursos y todas esas ONG y organizaciones Y que cuando a quieren ti venir te aquí, dicen vayan que allá. tú eres pro norteamericano, porque no tienes por qué no serlo, tú no te vas a poner a bregar con China para buscarte los papeles, los problemas que se buscó el gobierno pasado. Esto es traspatio de Estados Unidos. Ahora, cuando ellos digan el problema de Haití tiene que resolverse aquí, ¿qué tú le vas a decir a Estados Unidos? Yo primero vamos a trabajar para que podamos empezar a pagar la deuda externa, porque si nosotros no nos liberamos de ese yugo, no vamos a ser libres y soberanos, y esa es una de nuestras ¿Por propuestas. qué relacionas la deuda externa con las imposiciones de Estados Unidos? Simplemente- Porque no es Estados Unidos que le debemos. Bueno, pero nosotros le debemos una gran parte al Fondo Monetario la y mayoría. tiene el asiento principal del Fondo Monetario, del Banco Mundial, son los Estados Unidos. Ellos guardan ese asiento principal, tienen el mayor voto. Prácticamente está diciendo que usted se transaría con resolver el problema haitiano si nos perdonan la deuda. No, no, para perdonar, nada, porque entiendo que a nosotros no nos van a No, comprar la déjame deuda ver, como hicieron con Haití. si tiene otra lectura. De que pagando la deuda no tenemos tanto compromiso con Estados Unidos. Absolutamente. Eso es lo que tú quieres Nosotros tenemos que liberarnos del compromiso con los Estados Unidos, que sea un pacto de reciprocidad. decir. Y cuando ellos te no dicen de a ti, imposiciones. es que tenemos 2 millones de dominicanos que mandan remesas, ¿qué tú le dices? No, eso está bien, Están porque trabajando. nosotros estamos realmente en una situación donde podemos aportar a los Estados Unidos Sí. con una fomentación, un fortalecimiento de la agricultura, mandarle productos agrícolas de aquí, un sinnúmero de cosas, y tener realmente un intercambio saludable, no con imposiciones. Nosotros no podemos permitir la imposición, las injerencias de ningún país. En la Hay que darse a respetar. campaña pasada nosotros vimos, no digo en los guardaespaldas, digo en la gente que andaba contigo, que el promedio de la edad de tus acompañantes eran de más de 40 años.
y sobre todo ex militares. Si por ejemplo Carlos o Michelle sienten curiosidad por tu partido, ¿qué carnada tú le pondrías a tu vara de pescar para conseguir jóvenes? Nosotros estamos consiguiendo muchos jóvenes. Aquí tenemos la presencia del secretario nacional incluso de la juventud, y diría que de los inscritos, de los que presentamos ante la Junta, creo que el 36% son jóvenes del territorio nacional que están apoyando esta candidatura porque saben, saben realmente que nosotros representamos el futuro del país, la nueva generación política, y son jóvenes que entienden que nuestros criterios no van en aras de resolver la crisis inmediatamente, porque si nosotros resolvemos la crisis que existe hoy en lo inmediato, pero no fomentamos la educación, no creamos una juventud que sea capaz de asumir el liderazgo y asumir su papel con ese relevo que hace falta en el país, no vamos a quedar sin patria de igual forma. Y han escuchado ese mensaje. Nosotros somos pro juventud porque queremos una patria sana y salva hoy y por toda una eternidad, si Dios lo permite. Usted en la campaña pasada estaba enfocando su discurso a ejecutorias de un partido que fue desplazado. Entonces, en las circunstancias actuales, otro partido, otra realidad económica, o por lo que dicen, un cambio. Entonces, ¿en qué se basaría su discurso en las circunstancias actuales, partiendo de cómo se está manejando la crisis actualmente? Bueno, yo creo que nuestros lineamientos, nuestra ideología no ha cambiado. Queremos incluso celebrar el hecho de que muchas de nuestras propuestas fueron acogidas por el presidente, pero siempre he dicho que la está realizando a medias. Nosotros tenemos que arreciar y darle carácter a esas propuestas nuestras, porque tenemos grandes crisis aquí en el país, pero lo peor de todo es que tenemos que ver lo que es la deuda de la República Dominicana, a la cual le han agregado 14,000 millones de dólares. Y no podemos señalar, no, que la crisis sanitaria, que la pandemia, porque no es así. El costo de la pandemia no se asemeja a los 14,000 millones que le han agregado en deuda, y eso nosotros tenemos que parar ese desenfreno económico. De modo que nosotros tenemos que trabajar en aras de parar eso, de frenar el endeudamiento y asimismo fomentar la agricultura. Esa ha sido una postura constante nuestra y una propuesta de que nosotros entendemos que tenemos que reorganizar los estamentos de la agricultura, y venimos hablando de eso desde el 2013. Hoy por hoy estamos utilizando el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Nosotros hoy estamos viendo que la agricultura, y siendo un país eminentemente rural, eso incide en el Producto Interno Bruto solamente un 5.8%. Tenemos que darle un espaldarazo al campesino. Aquí tenemos 3 millones de habitantes porque no hay trabajo en el campo. Ramfi, mira, nosotros tenemos políticos como Juan Bosch, que habiendo pasado 30 años en el exilio, más 30 años aquí después, siempre aparecía alguien que te hablaba de que Juan Bosch llevaba chino, que traficaba. Es decir, siempre cogen cosas viejas para sacar. Yo quisiera ver, como tú tienes una agenda tan apretada y tantas cosas que hacer, ver si se va disipando temprano algún tipo de interrogante, porque alguien que parece que está enterado, más que Michelle, manda una pregunta parecida a lo del proceso tuyo y dice así: Cotton encontró culpable al partido La Esperanza Democrática y a su presidente. Lo sentenció civilmente al pago de $7,800 a favor de un dirigente político de apellido Torres Puello. La jueza Cotton señaló que el partido no era más que un esquema para un fraude y estafar a miembros de la diáspora dominicana. En el juicio se presentó el abogado Reyes en representación de Ramfis, Rodolfo Silva en representación del partido y el exfiscal estatal Daniel Pérez en representación del dirigente político Torres Puello. ¿Qué me están diciendo? Óigame, es que solo al leerlo, don Julito, usted oye la palabra $7,800 y es casi risible. Sí, pero... Porque la realidad es que incluso la jueza no dijo eso en el fallo que ella emitió, sino que solamente dice paguen $7,800. Eso es un caso de retaliación. Ese candidato, como dice usted, a mí, cuando él se postula por el PNVC, porque su mamá está en el comité político,
un ex agente de la FBI me llama y me dice, mira, aléjate de ese muchacho que tiene casos de tráfico de niños y un sinnúmero de cosas. Yo me alejo, no lo apoyo, y entonces en retaliación él presenta ese caso en contra de la corporación que presenta. ¿Eso terminó definitivamente? No, para nada. Incluso nosotros apelamos el caso y yo me he gastado yo personalmente $20,000 defendiendo el caso. Ahora vamos a gastar un poquito más porque fue que nosotros no nos preparamos para ese caso. Él no tuvo ni tan siquiera, incluso él presenta un reporte de indigencia cuando no obtuvo el dinero para pagar el caso y dice que él gana $216 al mes porque vive del gobierno. ¿Cómo ese hombre va a haber sacado hasta el $7,000? hasta 2018, ¿de qué tú trabajabas? No, sigo trabajando, don Julito. Yo tengo una empresa que se llama Concilio Móvil y que es una empresa de arquitectura. Representamos más de 300 marcas en Estados Unidos, de Europa, de cocinas, baños y eso. Y también trabajo en asuntos de bienes raíces, de financiamiento. Ramfi, pero precisamente yo quería preguntarle algo. ¿A usted no le ha llamado la atención como que de un tiempo para acá, usted habla de una empresa en la que usted trabaja, doña Angelita, yo no sé si todavía sigue vendiendo inmuebles, una hermana trabajando en la justicia de Puerto Rico? ¿Usted no le llama la atención como que de un tiempo para acá el que pasa por el gobierno no vuelve a trabajar más? Claro, no es una de las cosas que nosotros hemos criticado fuertemente. Incluso, debo decirlo aquí, señores, eso es como los políticos se acomodan. A mí el PLD me ofreció $6 millones para apoyar a Gonzalo. Fueron 3 personas del PLD a verme a mí a mi casa. Este gobierno me ofreció 30,000 cargos para nuestros dirigentes, me ofrecieron instituciones públicas. Yo me rehusé a aceptar todo eso porque quiero marcar la diferencia y dejarle Entonces, claro. ¿tú gobernarías 4 años o 31 años? 4. Y si la Constitución y el pueblo así lo consideran, pues 8. Pero de ahí no paso, don Julito. Óigame, con los 3 años que yo llevo haciendo política, yo creo que yo he aumentado 15 años de edad. No es fácil. Bien, finalmente, licenciado, estamos en Navidad y sería bueno, le dejamos la parte final para que le dé un mensaje a los dominicanos y que les diga también. Y que nos prometa el general Domínguez, que creo que salió con rango de general, ¿verdad? Coronel. Ah, como no lo ascendieron. No, pero si usted puede lograr no, pero eso. queremos hacer por lo menos anécdotas, ¿verdad? De su paso por las Fuerzas Armadas. Adelante, Ramfi, el mensaje. Primero agradecerles a todos ustedes por está siempre bien. este intercambio tan interesante. Volveremos en enero si Dios lo permite y ustedes me lo permiten también, pero al pueblo dominicano agradecerles siempre por su deferencia, por su apoyo, donde quiera que llego me reciben con tanto calor, con tanto cariño, lo cual agradezco inmensamente. En estas Navidades quiero desearle a todos y cada uno de ustedes bendiciones en abundancia de nuestro Padre. Es una época muy importante. Le exhorto a trabajar para fortalecer los lazos familiares y realmente con esperanza y con fe mirar hacia el 2022, siempre pidiéndole a Papá Dios que pida por nosotros, que vele por nosotros y sobre todo por nuestra República Dominicana. Gracias a todos. Coronel Domínguez, Ramfi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien.